Muy bien, buenas noches a toda la compañerada. Hoy estamos en una nueva instancia, en un nuevo encuentro, el séptimo encuentro de Militancia Dialoga. Este, Esta vez, bueno, como el folleto ahí lo indica, vamos a tener como invitado al Vasco Orduna, Hernán Darío Orduna, un gran compañero que ya le vamos a ir pidiendo que se incorpore. Así ya. Hola Vamos. Vasco, ¿Qué ¿qué tal? ¿Cómo te tal? va? ¿Cómo anda? Bien, bien. Me alegro. Bueno Vasco, nos parecía importante en estos ciclos que venimos teniendo a través de militancia de la agrupación Militancia Peronista. Estamos teniendo, como la gente ya sabe, distintos encuentros con referentes y dirigentes políticos de la provincia para generar un poquito este debate este, político, digamos, con distintos referentes para poder aportar a este presente y sobre todo al futuro de la provincia. Y en ese marco nos parecía importante que pudieras estar vos, dado la experiencia que tenés, el recorrido que has tenido en la provincia y sobre todo por los proyectos de gran envergadura y importancia que tenés en la actualidad y que se vienen elaborando para adelante para la provincia. ¿Está bien? Bueno, perfecto. Avancemos entonces. Muy bien. Vasco, primero, antes que nada, me interesaría por ahí empezar a charlar, como para la gente que no te conoce tanto, si nos querés contar un poquito dónde surge, dónde nace por tu militancia. Entiendo que tus inicios de militancia arrancan en Córdoba, cuando vos estabas estudiando. La verdad que el primer acto militante fue en la secundaria, en quinto año, para las elecciones proscriptivas de 1963, Ajá, donde con la proscripción del peronismo se presentó Ilia de la Unión Cívica Radical y con el 21% de los votos resultó presidente de la nación. Así que ahí comienza, o sea, obviamente era la etapa que los peronistas estábamos prohibidos bajo todo punto de vista, así que, bueno, y después sigue en Córdoba ya el desarrollo principal. bien. Y vos ahí tuviste una candidatura para lo que se puede decir hoy en día, media temprana, con el cupo de lo que era el cupo de la juventud en ese momento, en el 73. Claro, sí, sí. Sí, nosotros, bueno, fue una decisión de Perón de que el 20% de los cargos tenían que ser cubiertos por la juventud. Así que Ajá, bueno, se eligieron para diputados, para senadores, concejales, los distintos, bueno, y a mí me tocó, me designaron para ser candidato a diputado nacional por la Juventud Peronista. claro. Lo que pasa es que entrábamos 12, o sea, entraron 12 diputados y yo quedé en el número 13, quedé en la puerta nomás. Y después la compañera no quiso largar nadie como para que te pudieras incorporar vos. Así es. Bien, de todas maneras, vos después, porque vos estuviste en la época de la dictadura, estuviste preso. Sí, efectivamente. Sí, yo era secretario de organización del Partido Peronista Auténtico en la provincia de Córdoba, Ujú. y luego del golpe, el 5 de abril, me detienen, pero más por una denuncia gremial que por una denuncia que venía de lo político. Ajá, Pero bueno, una vez que me detuvieron ya
digamos, saltó la ficha, digamos, y bueno, tuvimos 6 años, 2 meses y 21 días a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y salimos después de Malvinas. Sí, y brevemente te consulto porque, digo, sobre ese periodo cuando estuviste preso, porque yo a veces hablo con mi viejo, con Daniel Irigoyen, y él cuando habla de ese periodo, él me dice de que por ahí los mejores amigos los hizo en esa época, y como que a pesar de lo difícil que fue, ¿no? Y de que él guarda buenos recuerdos de cuando él estaba preso, digamos. ¿Vos cómo viviste esa experiencia? ¿Fue más traumática? ¿Fue...? No, mira, yo estaba, digamos, me tocó a mí me llevan a la UP1 de Córdoba, a la cárcel penitenciaria, y bueno, de 130 compañeros mataron 28. Así que se genera entre los que aguantamos toda una relación muy estrecha, o sea que después no se rompe más. Esta es la realidad. Y después, bueno, te encontrás con otros presos, también compañeros de otras cárceles. Ajá. Bueno, me tocó recorrer varias, así que, digamos, de Córdoba fui a Sierra Chica, Coronda, de Coronda a Casero, y de ahí a Rawson, y salí de Rawson. Así que sí, efectivamente se da una relación muy estrecha y que queda firme, además, digamos, se adquiere confianza, porque cuando a vos te están matando los compañeros, bueno, hay un espíritu de cuerpo que se forma y ese espíritu de cuerpo no se rompe. Digamos, por eso nosotros llegamos hasta el final. Claro. Claro, de hecho, a vos con un grupo de, creo que eran 150, los terminan largando recién después de la guerra. Claro, sí, porque vino el Papa, entonces con motivo de eso, para, digamos, congraciarse con el Papa, la dictadura anunció que largaban a 150 detenidos a disposición del Poder Ejecutivo, y bueno, nos largaron, bueno, salimos el 21 de junio recién, y así Claro. fue. Y ahí, bueno, volvimos entonces a la actividad política, o sea, en la calle, lo de siempre. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, vos después arrancás con la actividad política, y si bien no lo vamos a comparar con las épocas de la dictadura, pero cada vez que te tocó ocupar cargos, no fueron en momentos sencillos, por decirlo de alguna manera. Independientemente de la Sí. primera... ¿Se escucha? Me parece que se traba un poco, ¿sí? Mira, ¿Se escucha? sí, mira, allí, digamos, lo que vale es que es la concepción, la formación política que tiene uno. Después vos podés estar pensando que te va a tocar una época de, de mucha de mucho viento a favor y te toca el viento en contra. Entonces, lo importante allí es tener fundamentalmente para qué vos estás, para qué luchamos, que es un proceso colectivo, no es un proceso individual. Entonces, en base a eso, pues, hicimos distintas cosas y algunas interesantes. Bien. Eh, Más allá vos tuviste una primera instancia en el 83, si mal no, si no tengo mal la información, como ministro de Planeamiento en Concordia, la Secretaría de Planeamiento. Claro, sí, secretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Concordia, que estaba UTI de intendente. Y vos después a él lo acompañás. Y bueno, después ya fui,
Claro, cuando ganamos las elecciones en el 87, que le ganamos los radicales, entonces, bueno, fuimos al gobierno provincial, digamos. A mí me designaron ministro de Gordilla y primero y después de Obras Públicas. De eso fui vicegobernador de la provincia. Con Moine como gobernador. Con Moine de gobernador. Que por ahí no fueron de las épocas de las representaciones por ahí más felices del peronismo, tanto a nivel nacional, digamos, como con Carlos Saúl. Estaba bien, claro. Pero bueno, por eso te digo, a veces el viento viene a favor, a veces viene en contra. El tema ahí, lo importante es para qué uno ha luchado junto con otros compañeros. O sea, porque yo lo que quiero rescatar acá no hay, como decía Huésped, que no hay héroes individuales. Lo que vale es el héroe en grupo, o sea, el trabajo en grupo de los compañeros. Así que sí, fue difícil, pero bueno, hicimos unas cuantas cosas. Que bueno, yo me acuerdo de una de ellas, lo que no, hicimos una ley para que todos los beneficiarios de planes de vivienda del IAPB pudieran tener con los escribanos del IAPB directamente la escritura de sus propiedades. Ajá. Digamos. Pero bueno, el lobby de los escribanos se opuso, porque, digamos, si el Estado paga al escribano, paga el sueldo, la información toda la tiene el propio IAPB. Bueno, pero la paradoja es que la ley se votó, salió por unanimidad, pero después no se cumplió. Y además en esa época fue, además de lo que es la vivienda, después vino también todo lo que fue no solamente la privatización de muchos de los servicios públicos, sino además cuestiones que por ahí fueron, hoy en día siguen siendo un derrotero importante para la provincia, que es lo que fue la transferencia de los servicios de salud, del tema de la educación, pero sin los recursos, digamos, a las provincias. Claro. ¿Vos cómo lo vivías eso? Digo, porque vos en ese momento estabas siendo vicegobernador, pero no comulgabas por ahí con esas políticas. ¿Cómo lo manejabas? Digamos, la primera etapa fue en la época de la dictadura con Martínez de Quiroz. Por ejemplo, se transfirieron en 1980 los servicios sanitarios, obras sanitarias de la nación, a la provincia, y en el mismo año la provincia se le tiró a los municipios por la cabeza. Pero la transferencia de los servicios de educación y salud sin los recursos, sin los recursos para pagar a los jubilados que también se transferían, significó una debacle para todas las provincias. Por eso nosotros nos oponíamos a que sean transferidos. Lamentablemente, bueno, lo transfirieron porque Bien. Y después vos terminás teniendo la experiencia ya en el municipio de Concordia como presidente municipal, como intendente. También en una época bastante complicada porque fue en el mandato del 99 al 2003, que coincidía con Montiel en la provincia y con De la Rúa, o por lo menos en la primera parte, con De la Rúa en la Nación, con el tema de la crisis del 2001. Claro. Sí, y además la forma de gobernar de Montiel muy autoritaria, buscando, digamos, dejarnos sin fondos para que se produzca la implosión en Concordia.
Yo quiero hacer una aclaración porque lo que diga salió mal. El entonces senador de Gualeguaychú, que era de la Alianza, que denunció cómo nos sacaban dinero a la municipalidad de Concordia por acción del provincial y nacional, fue el senador Macul, no el senador Puerto. Que nosotros lo veíamos venir, pero bueno, había un silencio, nadie hablaba de esto, pero lo cierto es que nos hicieron mucho daño, mucho daño. Y no se lo hacen al Estado intendente, digamos, se lo hace al conjunto del pueblo de Concordia. Sí, totalmente. Totalmente, porque además era una época complicada ya de por sí, y a eso sumarle el desvío o la negación de recursos para el Estado municipal, como es lo que la coparticipación y demás, se le hacía muy difícil. Sin embargo, vos lo pudiste sortear de alguna manera esa situación. Para los compañeros peronistas, digamos, que muchas veces tienen responsabilidades en momentos difíciles, ¿cómo se puede hacer desde una óptica, de una perspectiva peronista, de manejar esas situaciones en esos momentos complicados? A ver, ahí se escucha mejor, Vasco, porque me parece que se estaba escuchando con un poco de eco. Sí. ¿Vos me escuchás bien? Sí, bueno. Perfecto. Mirá, ahí sí. El tema es que la estructura tributaria en general, digamos, en Concordia, bien lo era en la provincia, lo era en la nación, hace que no se le hace cumplir la norma, no se le hace cumplir la ordenanza o la ley, digamos, a las grandes empresas. Y eso es, por un lado, violación de la ley, por otro lado, una gran injusticia, una terrible injusticia, porque pagan los kioscos y no pagaban las telefónicas, las tabacaleras, las petroleras, bueno, en general todas las empresas que son, en general, el sector muy poderoso, muy concentrado, que en el caso de Concordia, pero lo mismo pasa en Gualeguaychú, se llevan la plata de la provincia, a diferencia del comerciante local, que bueno, tendrá problemas, pero genera trabajo. Bueno, esta situación nosotros la revertimos, nos costó, dicho sea de paso, se le quejaron a la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, se le quejó al ministro Cavallo y al presidente de la Rúa por lo que hacíamos, pero la justicia nos dio la razón. O sea, tenían que pagar como cualquier hijo de vecino. Así que eso nos permitió que en lo peor de la crisis, o sea, lo que hay que entender es que el gobierno de la Alianza dejó de mandar los recursos a los municipios en octubre del 2001. Fue terrible. Felizmente, como nosotros habíamos venido trabajando, empezamos a levantar la recaudación en diciembre del 2001 y ya para mediados del 2002 habíamos equilibrado la cuenta y de ahí, bueno, terminamos con el salario básico más alto de la provincia de los trabajadores municipales y provinciales. Y en blanco, ¿eh? Nosotros nada negro, ni tributo, ni contrato, nada, en blanco. Por eso en ese sentido a mí me parecía importante que vos pudieras comentar esto, porque bueno, hoy con el tema del coronavirus, la pandemia y la situación que no solamente se está viendo desde lo sanitario, sino desde lo económico, a veces hace que parezca imposible poder sortear ciertas situaciones, si bien esta tiene otro tipo de complejidad, que desde la perspectiva del peronismo, es como que si el peronismo si aplica realmente las políticas que se predican, digamos,
Es como que el peronismo es especialista, por decirlo de alguna forma, en salidas de crisis, digamos, generadas siempre, en algunos casos, por los malintencionados y en otros casos, como esta, por una pandemia, porque encima ahora Sí, le tenemos que sumar no solamente los 4 años del macrismo, sino además la pandemia. sí, la pandemia que viene muy complicado a nivel planetario. Mirá, yo lo que creo es que, digamos, hay que buscar, hay una crisis de recursos, tanto el Estado nacional, provincial, municipal, está teniendo escasez de recursos porque, digamos, los que pagan regularmente los tributos están teniendo problemas, pero también es una oportunidad para tratar de impulsar la equidad. Esto es, que paguen más los que más tienen. Esto es, digamos, de cada uno, digamos, según sus posibilidades y a cada uno según sus necesidades. Digamos, este es un principio, tiene más de 2000 años. Lo que quiero señalar con eso, por ejemplo, supongo que muchos de lo que están viendo acá después buscan Netflix o buscan otro tipo de plataformas, ninguno de estos paga nada. O sea, están succionando el dinero desde toda de la provincia y de todas las provincias, se lo llevan para afuera, ¿no? Y no tributan. Entonces, ya en algunas provincias se está haciendo. Así como digo, bueno, son todas las plataformas digitales. Es más, hasta los productores audiovisuales entrerrianos, que los tenemos, están bueno, en, en total desventaja frente a estos grandes corporaciones transnacionales. Entonces, yo creo que hay que buscar los recursos, digamos, donde están los que los tienen. Y eso hay que hacerlo. Si no, digamos, recargar siempre sobre los mismos, o sea, es injusto, no, no tiene nada que ver con la equidad. Totalmente. Bueno, Vasco, como yo decía al comienzo de la entrevista, para nosotros por ahí era importante no solamente que el resto de la compañera que no te conoce que te conozca, sino que además que vos nos comentes un poco porque si bien vos tuviste toda la experiencia que estuvimos charlando, también nos faltó comentar un poco de que vos has venido trabajando en realidad desde tus inicios ya con lo que son el tema de las hidrovías a raíz de tu profesión, no solamente, sino además también por tus responsabilidades políticas, porque también estuviste, entre otros organismos, en la CARU, presidiéndola, y también lo que tiene que ver con la cuenca del Río de la Plata. Y en ese sentido, eh, primero por ahí sería importante que los compañeros sepan un poco de cuál es la situación o de qué situación se viene, sobre todo, no, primero a nivel nacional, pero sobre todo también lo que tiene que ver para los intereses de la provincia de Entre Ríos con respecto a las rutas, a las rutas navegables en Entre Ríos. Bueno, mira, yo te había mandado ahí un material gráfico. O sea, vamos a empezar por el río Uruguay, dado que, digamos, estamos más sobre el río Uruguay que sobre el Paraná. Ahí tienen, en una lámina, tienen el río Uruguay, que está esa línea amarilla, con, digamos, toda la cuenca del río Uruguay, y a la derecha tienen el tramo argentino-uruguayo del Uruguay que administra la CARE. Entonces, acá, digamos, después de muchos años, digamos, por la decisión de los presidentes de Cristina Fernández de Kirchner y el Pepe Mujica, se aprobó hacer el dragado del río Uruguay en distintas profundidades, o sea, digamos, hasta Concepción del Uruguay, que son 187 kilómetros a 25 pies, y luego
de ahí a Paysandú a 206,8, que está en el kilómetro 206,8. En la otra lámina se puede ver entonces cómo el río Uruguay, esa obra que la iniciamos, los dos gobiernos pusieron el dinero, lo iniciamos por la administración, luego del 2015, ahí tienen marcado desde allá abajo, en el kilómetro cero del río de la Plata, del río Uruguay, perdón, en el límite con el río Plata, y tienen hasta acá, tienen esta 187 kilómetros, está todo dragado a 25 pies al cero, digamos, al cero local. Y de ahí hasta Paysandú a 206. ¿Qué era lo que quedaba por hacer? Bueno, mientras estaba en ejecución eso, con el proyecto desde Paysandú hasta Salto y Concordia, aguas abajo de la presa de Salto Grande, que son aproximadamente unos 130 kilómetros. Se definió, o sea, no es lo mismo los buques que pueden llegar a Concepción del Uruguay que los que pueden llegar a Paysandú, y mucho menos a Concordia y Salto. Allá más que buques son trenes de barcaza o convoyes. Se definieron, o sea, cuál iba a ser, digamos, el buque de diseño, la profundidad. O sea, mientras Paysandú se llega con 19 pies, la idea es llegar a Concordia y Salto con 10 pies. Hay que derrocar 2 pasos que tienen piedra, Hervidero y Corralito, ahí cerca de Puerto Queruá. Y eso es lo que hay que hacer ahora. No sé, o sea, nosotros lo aprobamos en la cargo en el 2015, no sé qué pasó después con la gestión siguiente, ya en la época de Macri. Yo supongo que lo habrán terminado, porque era confeccionar el proyecto. A nosotros el proyecto de los 206 kilómetros nos llevó 2 años, así que ellos tuvieron 4 años para hacer 130 kilómetros. Deberían haber esto se haya terminado, y el presupuesto, o sea, bueno, ¿cuánto sale? Porque es el dinero que hay que salir a buscar. Luego hay una noticia, digamos, interesante, que es que el presidente uruguayo ha declarado el 14 la idea de continuar el dragado hacia el norte, incluso atravesar Salto Grande. Después lo corrigió un poco ahí el presidente de la delegación uruguaya ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande en cuanto a la localización, pero lo cierto es que no se puede hacer el canal de navegación, la esclusa en la presa Salto Grande está construida. Lo que pasa es que de ahí, digamos, hay que hacer un canal hacia abajo para sortear toda la zona del Salto Chico, que es piedra. Lo cierto es que no se puede hacer eso si no se hace el dragado antes hasta Concordia y Salto. Eso por un lado. Lo otro que llama, digamos, a mí me llamó la atención, yo pensé que una vez que se habilitara el dragado hasta Concepción y Paysandú, iban a ingresar muchos buques de gran porte al río Uruguay. Y la verdad, no se ha dado. Son escasos los buques que ingresan al río Uruguay. Entonces, bueno, habrá que ver. Ahora tenemos, bueno, la pandemia, pero ya antes era escaso. De los temas que hay que ver. Lo que sí es cierto es que el transporte por agua es mucho más barato que el transporte por camión, sin ninguna duda. Ese es uno de los, digo, este proyecto del que vos venías hablando del dragado del río Uruguay, ese sería uno de los beneficios que traería a lo que es la logística, ¿no? Y sí, mira, $100 por camión. Si vos vas por camión hasta el puerto, hasta Rosario para ir a abarcar, o si vas para sacar por Concepción del Uruguay. Esos son datos de los arroceros de siempre. O sea, digamos, un gran beneficio para los sectores arroceros que se pueda cargar en Concepción. Lo que pasa es que se puede ir más arriba. Bueno, hay que ver cuánto sale
y si el proyecto se terminó o no. Eso ya es cosa que los que pueden saberlo de eso, quienes están hoy en la calle. Eso con respecto al río Uruguay, ¿sí? Ajá. Entonces, la duda está en por qué están ingresando pocos buques. Hasta marzo, de marzo hasta acá, nosotros podemos decir, bueno, es por la pandemia. Claro. Bueno, habrá que esperar. Pero son de las cosas que lo que se vaticinaba que iba a ser una explosión de buques que iban a ingresar, no hubo tal explosión. Es un dato que hay que mirar. ¿Y eso vos a qué se lo adjudicás? No, yo no lo adjudico. Yo creo que tiene que transcurrir más tiempo para poder sacar conclusiones. Lo que pasa es que justo estamos en un tiempo, el de la pandemia, que es, digamos, no es representativo de la realidad habitual del río Uruguay y de toda la región. Entonces, por eso hay que esperar. Ahora, sí es cierto que, digamos, que sí tiene grandísimas posibilidades el puerto de Ibicuí. Eso está tan al sur, tan abajo, que en general no se le da la importancia que tiene. Muchas veces porque nos acostumbramos a mirar el río desde la tierra y a los puertos desde tierra y no desde el agua. El puerto de Ibicuí, porque la zona esa es una zona que se autodraga, o sea que es mucho más barato por varias razones, y es profundo, y está en un lugar clave de todo lo que es el río Paraguay, Paraná y Río de la Plata. Porque los buques grandes, los más largos, hablemos no en lenguaje técnico, sino que cualquiera entienda, los buques más largos, los más grandes, nos suben para la zona de Rosario, de las terminales graneleras, nos suben por el Paraná de Las Palmas, ingresan por el río Uruguay y se meten por el Paranaguazú. Entonces, allí es donde, en el ida y vuelta ese, el puerto de Ibicuí comienza a convertirse en una llave muy importante geopolítica. Ya no es solo dentro del río, es general en la desembocadura de la cuenca del Plata, es muy importante. Y a veces no lo tenemos bien medido. Ahora, eso, digamos, yo creo que hay otras cosas que hay que tener en cuenta, los argentinos tenemos que tener en cuenta, que es el transporte por agua es estratégico porque toda la producción, digamos, agrícola argentina, agropecuaria, sale, digamos, por el Río de la Plata. Y allí lo importante es que los argentinos tenemos que, digamos, hay un tramo del río Paraná, desde Corrientes hasta el Río de la Plata, que solamente atraviesa la Argentina. Bueno, las corporaciones nacionales lo que quieren es quedarse con el manejo del río Paraná. Algo así como pegarle una patada al costado de la prefectura argentina, correrla a los organismos competentes argentinos, ellos en función de su codicia, pero que no hace a lo que nos beneficia a nosotros. O sea, no puede ser que nosotros hagamos todo gratis en el río Paraná, pero lo paguemos nosotros, lo paga el pueblo argentino a través del Estado, el mantenimiento, y lo usan los ojeros brasileños y paraguayos, en competencia con los ojeros argentinos. O sea que, digamos, hay muchas que, digamos, nosotros tenemos que tener claro una firme defensa del interés nacional. Y a su vez, digamos, acá es lo que hay que tener en cuenta, que hay puertos en manos de corporaciones transnacionales que manejan los puertos y los buques. Entonces, las vías navegables que son estratégicas en el Río de la Plata, nosotros entendemos que, digamos, han sufrido
un gran perjuicio en la época de Macri, porque se les permitió que el canal de acceso al puerto de Montevideo se transforme en una barrera para el ingreso al Río de la Plata desde el océano, o el egreso, como se prefiera, para todos los buques que van a puertos argentinos, que es el 90% de los buques. Entonces yo había hecho ahí unas láminas, pero básicamente, digamos, eso que se muestra ahí en tiempo real, esos son todos buques que están emitiendo señales por satélite para que vean toda la circulación que hay en el mundo, no solamente América del Sur, Estados Unidos, Asia. Los colores, algunos son porque llevan carga granel, otros son petroleros, otros son pesqueros. Sigamos adelante con la otra lámina. Después vamos a ver el tráfico ya acá, ya acercándose a lo que es la desembocadura de la cuenca del Plata. Y ahí van a ver cómo está lleno de colores acá, son todos barcos por el río Paraná y el Paraguay, y poco y nada por el río Uruguay. Por el Uruguay, que de hecho llega hasta ahí, claro, hasta la altura de... Y después vamos a ver la otra que sigue para, digamos, que entendamos. Fíjense la ubicación del puerto de Uruguay. Es estratégico. O sea, tenemos que darle mucha importancia y luchar para que realmente tenga el mayor desarrollo posible, porque ese es uno de los puertos más importantes de la Argentina. Lógicamente, para salir, el problema que tenemos, hay otra lámina ahí, que muestra cómo son los canales actuales en el Río de la Plata. Y en ese sentido, acá tienen, ¿ves? El rojo acá es lo que viene para Entre Ríos, o sea que el canal es a Martín García, va pegado a la costa uruguaya y entra al río Uruguay. En amarillo y en azul tenemos el canal Emilio Mitre, lleno de lodo, bueno, los distintos canales del Río de la Plata, y acá está la barrera que le aprobó Macri, digamos, a los uruguayos y a Maersk, la corporación transnacional. Esto nos impide acá el desarrollo. Por eso nosotros ya en el año 2013 empezamos a trabajar, algunos estábamos en la CAR, Comisión Administradora del Río de la Plata, yo era presidente de la delegación, y el subsecretario de Puerto y Vía Navegable de la Nación, el ingeniero Tetamanti, en un proyecto que permitiera a la Argentina salir sin chocar acá en la zona de Montevideo, que es el proyecto del Canal Magdalena. Acá está. Con esto damos vuelta a 200 años de historia. Y acá tiene el Puerto de la Plata. Con el Canal Magdalena, bueno, sería más barato, digamos, sería menor el costo de transporte por agua, porque primero hay que dragar mucho menos. O sea, usted tiene el río de la Plata recibe todos los años 3 millones de metros cúbicos de sedimento, el 90% viene del río Paraná, de allá arriba. Pero eso se va metiendo, o sea, por eso no solamente avanza el delta, sino que también, o sea, acá me está tapando ahí esta zona del canal Punta Indio es como una trinchera, entonces todos los sedimentos que avanzan por acá terminan acá y hay que gastar mucho en dragar, mantener la profundidad. Entonces nosotros nos planteamos como alternativa hacer este canal. Ya hicimos todo el proyecto con todos los estudios, absolutamente todo. Al Uruguay ya se le venció el plazo que tenía para objetar, y esto es un canal de ida y vuelta, o sea que puede pasar
pueden hacer. Ahí Y esas son cosas que hay que verlas, pero además del viento, la corriente, estamos. No, que se te escuchaba Terminó medio una cortado. clase que ahora está bien. Bueno, Yo estoy chocho escuchando, yo me pasaría escuchándote ahora. Solo te decía que no, se escuchaba medio cortado nomás, pero ahora se escucha mejor. prefiero que hagas vos las preguntas, que No, seguramente lo es más dinámico. a mí en ese sentido, en cuestión de lo que estás planteando, una de las primeras cosas que me interesa, vos me decís que están planteando un proyecto, el proyecto del canal de navegación Magdalena. Esa propuesta, ¿quién la está propulsando? ¿Desde dónde se plantea? No, el proyecto fue propuesto originariamente por la Subsecretaría de Puerto y Vías Navegables y nosotros lo apoyamos y Cristina Fernández de Kirchner, tuvo la visión de que realmente se dio cuenta inmediatamente de la importancia estratégica. Este proyecto se hizo completo, todos los estudios, no solamente lo que pidió el Uruguay, sino hicimos otros estudios adicionales para tener mayor seguridad nosotros. Quedó terminado en el 2015, lamentablemente no prosiguió. Hoy en día, con varios ministerios que están vinculados con todo este tema, nos han manifestado que hay total acuerdo en avanzar con el Canal Magdalena. Así que, y le aseguro una cosa, va a haber que, va a ser más barato para los productores, o van a ganar más plata los productores, se va a quedar acá y se van a llevar menos los dueños de los buques. Porque el mantenimiento va a ser, comparar el mantenimiento del Punta Indio en la zona esa que cruza el Río de la Plata, como que lo atraviesa en oblicuo, el costo es 6 veces más que el dragado de mantenimiento del Magdalena una vez realizado. O sea, es pura ganancia por todos lados. Y además... eso beneficia tanto al privado como obviamente al Estado, digamos, pensando en Argentina, ¿no? Claro, sin ninguna duda, y mejora nuestra posición, ¿para qué queremos la vía navegable nosotros? Para que pueda salir la mayor cantidad de productos que podamos exportar y vender, y eso significa, beneficios para nosotros. Entonces, es muy importante, pero además es dar vuelta a la historia de 200 años. Che, Vasco, ¿y qué aspectos se tuvieron a la hora de elaborar el proyecto de Magdalena? ¿Qué aspectos se tuvieron en cuenta a la hora de pensarlo? Digo, me planteaste algunas cuestiones vinculadas a los costos, digamos, a la cuestión económica. ¿Tuvieron en cuenta aspectos de impacto ambiental y otras cosas? Todo hicimos, todo. Los estudios hidrosedimentológicos, los estudios de impacto ambiental, la evaluación del estudio de impacto ambiental, lo aprobó el Ministerio, en ese momento era Secretaría de Ambiente. O sea, en primer lugar, el recorrido es menor tiempo, menos plata de costo. Sí, claro. Pueden circular buques de ida y vuelta. Esto es central, porque en el canal Punta Indio, solamente pueden ir en un solo sentido. Entonces tienen que esperar a que termine de pasar uno para que vayan a pasar del otro lado. Eso en cuanto a la doble vía. La orientación respecto de los vientos y de las corrientes. En el canal Punta Indio van como costaleando los buques, mientras que acá van al ir en la dirección del viento, ni hablar. Por otro lado, hay una serie de servicios que se prestan, porque si ustedes miraran allí en el sitio de internet, donde están todos los buques, van a ver
70 buques que están fondeados frente a Montevideo, pero no para ir al puerto de Montevideo. Están fondeados esperando para poder entrar, para ir a puertos argentinos del Río de la Plata, del Río Paraná y a veces del Río Uruguay. Entonces, todos los servicios que hay que hacer de mantenimiento son más de 300 millones de dólares por año. Hoy quedan en el Uruguay, cuando el 90% de esos buques vienen a puerto argentino. Entonces, al poner Magdalena cerca de la costa argentina para salir al océano, podemos trasladar directamente esos servicios que se hagan desde Argentina, con lo cual, bueno, se paga solo el canal. Claro. Ahí está una de las personas que nos está viendo, Daniel Irigoyen, te consulta qué importancia tiene esto para el desarrollo de Entre Ríos. Bueno, no solo de Entre Ríos, pero en concreto, los costos van a ser menores. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la exportación de productos entrerrianos, digamos, una fracción mayor va a quedar en Entre Ríos. ¿Estamos? Con respecto al precio estoy hablando. ¿Qué significa eso? Vamos a tener mejor precio para competir, o sea, porque vamos a poder tener, vamos a tener menores costos. Claro. ¿Cuáles costos? Los costos de transporte por agua, y también los costos que significa mantener las vías navegables. O sea, eso es en concreto para el Magdalena, para Entre Ríos, pero también para Santa Fe, para Chaco, para la provincia de Buenos Aires, ni hablar. Ahora, junto con eso está la otra cuestión, que es definir para el futuro lo que tiene que quedar definido, y eso, digamos, tiene que haber un acuerdo firme, es que la vía desde el Río de la Plata, una vez que ingresa, tiene que ser no por el canal Emilio Mitre, sino por los canales de Martí García, el río Uruguay, y de ahí por el Paraná Guazú hacia el río Paraná. Que técnicamente, en todo sentido, es muy superior, porque el Paraná de Las Palmas, ¿cuál es el problema que tiene? Tiene muchas curvas y contracurvas. Entonces los buques que son muy largos, llamémosle, que son de eslora mayor, tienen serios problemas para la navegación, cosa que no ocurre lo mismo navegando por el Paraná Guazú. Y ahí es donde entra cada vez más a tallar la importancia del puerto de Ibicuí. Claro, totalmente. Che, Vasco, ¿y qué posibilidades ves vos hoy, reales, digamos, concretas, de que un proyecto, desde esta perspectiva, digo, porque pensando en los costos que tendría, pensando que se pueda hacer de manera tal que beneficie al conjunto de la sociedad y no que lo tomen un par de empresas multinacionales, ¿qué posibilidades reales ves hoy de que se lleve adelante este proyecto? Yo creo que tiene buenas posibilidades o sea, nosotros trabajamos, o sea, cuando digo nosotros, ¿quiénes? Dos exsecretarios de Puerto y Vía Navegable de la Nación en la época de Néstor y de Cristina, y un director de Marina Mercante, hemos venido planteándolo. Hemos hablado en Cancillería, donde hemos hecho toda la exposición de cuáles son los desafíos, cuáles son las cuestiones que hay que atender, y también hemos hablado con los otros ministerios que están en el tema. Lo que nos han dicho en todo lado, primero, ya con el Uruguay ya está terminado, porque el proyecto del Canal Magdalena fue terminado en el 2015, o sea que lo único que hay que hacer acá es preparar todo para el llamado a licitación. Las posibilidades hay distintas variantes. Es cierto, digamos, lamentablemente el gobierno de Macri destruyó la Dirección Nacional de Vías Navegables. Realmente una pena, porque son de esos organismos que son necesarios, o sea, no pueden no existir. Es como el Servicio de Hidrografía Naval, como la prefectura,
Entonces, más allá de las personas, el organismo como tal, y tienen que tener los medios para poder desarrollar el trabajo. Así que bueno, en este caso lo que va a haber que hacer es empezar la reconstrucción del sector. Pero Sí, entender además, que por agua es más barato. claro. Sí, además, a ver, hay un tema que surge recurrentemente, pero en esta época de pandemias, donde por ahí desde lo epidemiológico se ha encarado que ya es necesario, digamos, lo que es la descentralización de las grandes urbes, y a partir de ahí surge este tema que te digo de una real federalización en el país. Por ahí proyectos como estos pueden llegar a ser muy importantes, digamos, ¿no? Para que efectivamente se pueda suceder esa federalización y de esa manera descentralizar lo que en el caso de Argentina pasa en muchos lugares del mundo, ¿no? Pero en el caso de Argentina se centraliza todo en Buenos Aires. Claro, pero el puerto de Buenos Aires no da más. Hace varias décadas que no da más. O sea, no podés seguir dragando, o sea, no tiene, digamos, la profundidad, digamos, para decir, bueno, vamos a profundizar, así vienen buques más grandes. Sobre todo hay que tener en cuenta que acá, digamos, de 1860 a 1960, el tamaño de los buques prácticamente no varió. Pero desde entonces, o sea, en los últimos 50 años, hoy los buques son más mangudos, le llaman, un poco más anchos. ¿eh? Por eso se amplió el canal de Panamá, se ensanchó, una obra de ingeniería realmente monumental. Y entonces, todo eso necesita, digamos, no que draguemos cada vez más profundo, sino que encontremos el modo de que los distintos modos de transporte, digamos, se coordinen para que el precio, que finalmente el costo de lo que es el transporte de las mercancías sea el más barato posible. Y eso significa, digamos, trabajar en, digamos, desarrollo de otros puertos. Por eso, en el caso acá es Ibicuí en Entre Ríos, Puerto La Plata en la provincia de Buenos Aires. No quiere decir que los otros no se haga nada, pero son puertos que van a crecer mucho. Y eso es imposible. Claro, totalmente. O sea Y además, entiendo que cuando asume Alberto Fernández, él, por este conflicto que había surgido con el tema de Hidrovía Sociedad Anónima, que es la que tiene la concesión de lo que es toda la hidrovía del Paraná, él sí, planteó, no sé hasta qué efectos reales tuvo, pero planteó de que de eso se iban a tener que hacer cargo, le iban a tener que regular las provincias que estaban limítrofes con esa hidrovía. sí, eso está avanzando. ¿Estamos? Ajá. O sea, fue un compromiso que hizo público un día que fue a Santa Fe. Creo que todavía no había asumido, pero ya había sido. Y se está avanzando, por lo menos la han mandado a nosotros, que se está trabajando en esa línea. Esto es el Estado Nacional y las 7 provincias ribereñas del río Paraná para, digamos, hacerse cargo de todo lo que es la hidrovía, o sea, el mantenimiento, o sea, el dragado y balizamiento. Lo que hay que entender es que esta concesión vence la viene, hay que preparar muy bien el llamado a licitación, bueno, va a tener sus vueltitas, pero tal vez se demore, no sé si van a dar los tiempos, pero lo importante es que salgamos de una situación, hoy en día, la que cobra a los buques es la empresa Jan de Null, la empresa belga, no cobra el Estado. Entonces, no puede ser. O sea, nosotros en el Río de la Plata, en la CAR, eso se revirtió. También ahí estaban los holandeses. Ellos tenían todo, desde el sitio web, cobraban, informaban,
había que entrar en el sitio web de ellos, o sea, toda la información, todo eso se acabó. O sea, hoy lo hace la CARP, o sea, todo el proceso, la cobranza, y después le paga al que hace el dragado, bueno, lo que se ha arreglado por contrato. Sí hay que trabajar, el Estado tiene funciones que son indelegables, ¿estamos? Porque esas empresas, güey, nosotros hemos visto, así como estaba lo de Vicentín, nosotros le dicen, digamos, ¿cómo vos podés realmente de loco, ¿no? Paraguay exporta más soja que la que produce. ¿Me podés explicar por qué? ¿Cómo? ¿Cómo es eso? No puede ser. Bueno, ¿y por qué? Porque los tipos declaran en Paraguay soja que sale de puertos argentinos para evadir impuestos acá, porque allá no tienen retenciones. Entonces, nosotros eso, o sea, no es solo Cargill, digo, no es solo Vicentín, digamos, a todas las transnacionales hay que controlarlas, y eso lo tiene que hacer el Estado. Arreglar todo por declaraciones juradas es una burla. Es una burla y, bueno, y algo más, ¿no? O sea, es Totalmente. totalmente Che, censurable. Vasco, y yendo al plano local, me refiero a la provincia, ¿no? De Entre Ríos, ¿vos cómo ves que se viene manejando la situación con respecto a la pandemia y no tanto, porque por ahí no es tu tema, no tanto lo epidemiológico, sino desde lo político? No, a mí digamos, me preocupa porque, digamos, acá decía uno, el ministro de Salud acá de la Ciudad de Buenos Aires decía, por cada caso que se anuncia hay 9 más. ¿Estamos? Ajá. Entonces, ya ahí ya es para ponerse, digamos, inquietarse un poco. Yo lo que creo es que, digamos, hasta que no se encuentre la vacuna, acá vamos a tener problemas. Entonces, entiendo muchas situaciones económicas que están sufriendo las pequeñas empresas, pero hay que cuidar la vida. Eso es central. Y yo no sé, me preocupa sobre todo en el caso de Paraná y Gualeguaychú si hay suficientes camas para eventualmente gente que resulte infectada y que tenga que ser tratada. Digamos, la verdad, eso me preocupa. Y una crítica desde el punto de vista de la información, creo que hay que informar eh, también, pero cotidianamente, no solamente los casos que se presentan, sino también los casos recuperados, para tener una idea más, más cercana a la realidad de Claro. cómo estamos. Pero realmente, digamos, creo digamos, de Concordia, por ejemplo, que ha sido una de las menos afectadas en cantidad respecto de la población. Sin embargo, bueno, ahora, a partir de que se produjeron 2 casos, empieza a moverse, los concejales ya resolvieron allí por las multas para los que no usan barbijo. O sea, creo que esto nos va a llevar tiempo y eso tenemos que entender. Hay que tener paciencia, hay que aprender a aguantarse y a tolerarse, pero bueno, yo creo que hasta que no haya vacuna acá va a pasar un tiempo que no la vamos a pasar bien. Y Totalmente. muchos hábitos van a tener que variar, de hecho han variado. Sí, sí, sí. Y pensando si bien por ahí hay muchas cuestiones inciertas, hay algunas que no, en lo que va a ser el momento post pandemia, no pensándolo tanto en el plano gubernamental, institucional, sino desde por ahí de lo partidario, digo porque también se vendrían épocas importantes para el partido. ¿Vos cómo ves al peronismo en Entre Ríos? ¿Cómo lo ves hoy parado y cómo lo ves que viene para avanzar para adelante? A mí me parece que
va a haber que movilizarse bastante más de lo que hoy ocurre. O sea, porque, digamos, hay que tener en cuenta, nosotros retuvimos la gobernación, pero, digamos, en forma realmente rara, y no atribuible a los que hoy son la oposición. Perdimos la elección y perdimos un senador. Esa quietud, ese no hacer nada, el quedarse quieto, bajar los brazos, no sé por qué, pero lo cierto que fue muy perjudicial. Y bueno, digamos, hay que moverse. O sea, el peronismo se va a tener que mover. O sea, si no, nos van a llegar momentos complicados. Sí, totalmente. Bueno, Y eso en significa parte... moverse, participación. Adelante. Ah, no, pensé que se había colgado, perdón. No, te decía que por ahí estos espacios en parte no lo son, pero buscan empujar un poco lo que es el debate entre los compañeros. A ver, hoy estamos en situación de pandemia, y por ahí se complican muchas veces lo que son las reuniones tradicionales de agrupaciones y de espacios políticos. Entonces, por ahí encontramos estas maneras de- de no quedarnos quietos y de seguir debatiendo, digamos. Pero bueno, de hecho, hace un par de semanas tuvimos la posibilidad de estar con Juan Javier García, haciéndole una entrevista a él, y él, sin ir más lejos, planteó de que estos encuentros sería lindo que sirvan para que a fin de año, si la pandemia permite, podamos hacer un gran encuentro militante, Claro. este, para poder empezar a discutir no tanto nombres y personas, sino un proyecto de provincia. Y por ahí estas cosas que venís planteando vos, en cuanto a lo que, es Sí, lo que son las hidrovías y demás, es algo que puede ser un aporte importante a eso, digamos, pensando la provincia y en un proyecto político para adelante. y además, o sea, creo que es muy importante, está fuera de toda discusión, que la pandemia ha producido la revalorización del rol del Estado en cualquiera de las sociedades. O sea, cosas que antes no se discutían de los grandes grupos de presión, que son pocos, pero son muy poderosos. Lo cierto que quedó claro que hace falta un Estado fuerte, hace falta un Estado inteligente y hace falta en ese sentido revisar una serie de decisiones que se han ido tomando a lo largo de los años debilitando el poder del Estado. Esto es central. O sea, poder del Estado, por supuesto, al servicio del pueblo, ¿no? No de unos vivos. Pero, digamos, que eso es central. O sea, bueno, son de las cuestiones que hay que ver y por eso te digo, creo que hay que, digamos, analizar y pensar, digamos, que ya no podemos seguir con un discurso. Por ejemplo, es una pavada, ¿no? Pero el Código Fiscal de Entre Ríos todavía no ha sido modificado para incorporar las reformas del Código Civil y Comercial del 2015, hace 5 años. Bueno, pero así como eso no normativo, todavía siguen con el Código Civil ahí. Lo mismo, digamos, en las concepciones políticas, que eso es muy importante. Así que yo creo que es muy bueno que haya debate, no hay que tenerle miedo, tiene que ser, por supuesto, con respeto, porque acá, digamos, todos hacemos falta, no solamente por la pandemia, sino como sociedad, y entonces, dentro de ese marco, bueno, es muy importante el papel de los compañeros, o sea, de la militancia. Sí, ahí de hecho Horacio Barbosa de Concordia hacía un comentario de que las internas en el movimiento deben volver a darse, la democracia le ha hecho muy mal a la provincia. Sí, totalmente. Ahora, Digamos, eso ¿vos crees que
cuando uno habla de esa cuestión de la democracia y de la posibilidad de internas, vos lo haces pensando más en los dirigentes que que cumplen las funciones en el partido, o de los militantes que por ahí no llegan a la posibilidad, digamos, de hacer una interna. No, yo creo, es de todo, empecemos por ahí, o sea, pero creo que más allá que hay algunos que tienen mayores responsabilidades que otros en el tema de que no haya internas o que haya lista a dedo, digamos, yo creo que hay que realmente levantar la bandera de la participación y de la discusión. Yo creo que si se hace con respeto, tratando las cuestiones profundas que hagan, digamos, nosotros necesitamos una provincia que incorpore valor agregado a la producción, no que se primarice. O sea, nosotros necesitamos, porque si no los jóvenes se van. O sea, el problema que nosotros tenemos es que, digamos, para evitar eso, o sea, que haya un envejecimiento de la población, o sea, tiene que haber mejores oportunidades acá. Entonces, estos elementos de cómo hacer para que acá mejoren las condiciones de vida del pueblo tienen que ver, digamos, con revalorizar el papel del Estado, tomar decisiones, que haya equidad, que los que tienen más plata paguen proporcionalmente, digamos, en función de lo que tienen y no que paguen lo mismo que un trabajador. No es así la cosa. Entonces, todos estos elementos que hacen a la justicia social, yo creo que tenemos que levantarlos. Está bien. Y en ese sentido es justo la pregunta que hacía Daniel Irigoyen, que decía que te pregunta a vos si hay un proyecto peronista en la provincia de Entre Ríos. No, o sea, yo no creo que hoy haya un proyecto peronista, tampoco que sea un proyecto antiperonista. Lo que yo creo es que el peronismo como tal no discutió para las últimas elecciones, digamos, actualizar el proyecto político para la provincia. Eso no se discutió. Se terminaron, todos conscientes, se terminaron de candidatos y nada más. Y encima, para los senadores nacionales no se hizo campaña. Eso, la verdad que está mal. Entonces, creo que acá le falta es que haya, digamos, además hay elementos nuevos. O sea, hace 20 años atrás la cuestión ambiental no se discutía. Entonces, y hoy es una realidad. Y políticamente nosotros tenemos que plantear la cuestión ambiental, digamos, tener posiciones frente a la contaminación. Entonces, son, digamos, elementos, no son muy nuevos, ya vienen, en muchos lados se vienen hace rato, pero en política nosotros tenemos que empezar a fijar posición también en esas cuestiones, no hacernos los distraídos, o sea, sobre todo teniendo en cuenta que enfrente son Monsanto, Bayer son muy poderosos. Claro, entonces... Sí, y en ese sentido también, ahí Juan Pablo y Guillermo hacían alusión por ahí a lo que es la necesidad de formación de cuadros técnicos y políticos, y pensar que es época de los jóvenes y demás. Vos en Entre Ríos ves, pensando, ¿no?, lo que son los próximos compromisos institucionales en cuanto a las elecciones en 2021 y 2023, ves cuadros dentro del peronismo que sean, por decirlo de alguna forma, potables, que puedan llegar a competir seriamente? No, a ver, hay lugares que hoy no conozco, antes los conocía todos, pero entonces no puedo, digamos, ser tan imprudente de cortar grueso con las afirmaciones, pero yo creo que hay que hacer esa discusión política. Mira, yo te doy un ejemplo. Hoy salió una noticia que la Sala Penal del Superior de Justicia de Entre Ríos, del Superior Tribunal,
Sí. Ratificó, digamos, una condena por contaminación. Ahora, la pregunta es, ¿quién encabezó la denuncia contra la contaminación? ¿Fue una unidad básica? ¿Fue un intendente? ¿Fue un legislador? ¿Fue una maestra? Entonces, digamos, creo que hay que pensar que hay que poner, digamos, el caballo delante del carro y no al revés. Entonces, tareas que hacen a nuestro deber ser como militantes. O sea, nosotros decimos, bueno, lo principal es la vida. O sea, pues, la economía tiene que estar al servicio de la vida, no puede ser al revés. La vida al servicio de la economía. Bueno, pero De hecho, en ese sentido, una política que se empezó a implementar a través de una ordenanza en el municipio de Gualeguaychú en esta gestión fue la prohibición a los glifosato, digamos, en todo lo que es el departamento de Gualeguaychú. ¿Vos crees que políticas como esas pueden llegar a enamorar, digamos, de alguna manera? ¿Que crees que es necesario hoy en día que eso se puede implementar? Digo, porque además vos estuviste también siempre muy consustanciado por tus conocimientos y por tus trabajos con lo que es el medio ambiente. sí, mira, es cierto, todas las acciones que nosotros hicimos en del medio ambiente y sobre todo de la no contaminación, bueno, no te van a venir muchos aplausos algunos sectores que pueden pagar a otros para que hablen. Para nosotros cuando tuvimos de este tema que el PCB no se arroje a los arroyos, porque eso de los transformadores los tiraban el aceite con PCB, bueno, lo que tuvimos fue crítica. Ahora, después resultó que todos lo hicieron. Entonces, lo importante, el deber ser, diría Kant, pero creo, militante político del peronismo, ponerse al frente de las reivindicaciones de la sociedad. Insisto, Totalmente. no puede ser que sea la maestra la que encabezó el movimiento. La Sí, de hecho, no sé felicito, si... por supuesto. Orgulloso de que sea una maestra entrerriana, pero lo que digo es, ¿y los compañeros dónde estaban? Ujú. Entonces, estas cosas nosotros tenemos que tenerla clara, tenemos que ser consecuentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Totalmente. Bueno, Vasco, ya estamos pasada la Estamos. hora, ya no quería terminar igual la entrevista sin antes agradecerle a todos los compañeros que estuvieron del otro lado viendo y escuchando. Eh, También comentarles que, bueno, estas entrevistas, así como estuvimos hoy con Hernán Darío Orduna, son todos los jueves a las 20:30 para que el jueves que viene se vuelvan a sumar. Eh, Ahí estuve viendo que, bueno, que hubo compañeros de distintas partes de la provincia, de Concordia, de Paraná, de Villaguay, bueno, de Gualeguaychú. Agradecer que se han podido conectar de distintos puntos de la provincia de Entre Ríos. Ahí me escribió el intendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio, mandándote un abrazo fraterno, diciendo que no se pudo conectar porque bueno, estaba en un Zoom vinculado a políticas de vivienda, pero que no quería dejar de saludarte a vos y de saludar a toda la audiencia. También hubo gente de Santa Elena, de Gualeguay. Este, Ahí está Sergio del Canto mandándote saludos. Ah, el cacho. Es un Así que bueno, poeta, ¿eh? Vasco, el poeta del canto, exactamente, el poeta del canto. Exactamente. Bueno, Vasco, muchísimas gracias por Bueno, todo. un abrazo a todos los compañeros Agradecerle y a todos. compañeras y bueno, nos seguiremos encontrando. Así es. Bueno, saludos a Estamos. todos. Será hasta el jueves que viene a las 20:30. Gracias por acompañarnos. Hasta luego.